Das Camusi Pampeana, como quieran llamarlo, bueno, esta empresa gasífera que cubre más o menos el 45% del territorio nacional, no quiere decir que sea el 45% de la población, y bueno, va más allá de La Pampa, Córdoba, parte de Buenos Aires y Chubut un poquito. Acá recomiendo para que conozcan la empresa, que ojeen el reporte de sustentabilidad. El último es el del año pasado, fue entregado en agosto. Y acá para ver un poquito a dónde nos encontramos, Camusi Gas Pampeana es parte del 86,09% de las acciones de Soygas Pampeana, que es de Camusi Inversoras, y el 13,09 es parte del ANSES, o sea, que tiene el ANSES. Como se dice, ocupa, bueno, la Pampeana ocupa Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, la provincia de La Pampa, etc. Ahí está, acá hay muchas comparaciones de casi 3 veces, de 50.000 kilómetros de conexiones y todo eso. Esto incluye Camusi Gas del Sur, si bien hay lineamientos, la que cotiza en la bolsa es Camusi Gas Pampeana. Ok, eso para empezar es sobre Camusi, cuesta decirlo. Al tercer trimestre la compañía acumula un saldo positivo de 1.382,25 millones de pesos. El tercer trimestre dio un superávit de 890 millones de pesos. El tercer trimestre del 2019 acumulaba un negativo de 57,3 millones de pesos y el tercer trimestre dio un déficit de 61 millones de pesos. Bueno, esto incluye agosto del año pasado, que fue terrible, pero si vemos el cuadro de resultados, vemos que el resultado operativo del año pasado es el doble. Esto por, bueno, congelamiento de tarifas, pero todo lo que tenga que ver con lo financiero hay una brecha de casi 4 millones entre una y otra, ¿no? 4 millones positivo para este año. Bueno, los puntos salientes, que se hizo hace poco una asamblea para confirmar la renuncia del director Jaime Barba, dejando su cargo hasta fin de año al señor Barbiera, que es el vicepresidente. Esto está puesto en el acta cuando se hizo el balance. Se han hecho contratos con las empresas tecnológicas BOFES, Argentina y Over IT SPA. El primero suma 11.400.000 pesos en nuevas aplicaciones, mantenimiento y renovación de licencias. En la segunda por 360.000 euros. Después voy a tratar de especificar un poco más, leyendo el acta. Se siguen con el plan de obras en las regiones de Bahía Blanca, Chivicón, Punta Alta, Mar del Plata, continuando las capacitaciones y las publicaciones por aplicaciones Workplace, o sea, se pone mucho en tecnología, se sigue trabajando con las otras gasíferas, sea transportadora de gas del norte, transportadora de gas del sur, para el cumplimiento de las normas IRAM. Por ejemplo, la cartelería, porque hay vandalismo y entonces todo esto tiene que estar, se afanan los carteles, tiene que estar en orden. Lo que vamos a volver es lo que dije de las tecnológicas del acta. Acá está el contrato con BOFES, cuyo objeto es proveer un servicio de desarrollo, mantenimiento evolutivo y soporte general que permite ir incorporando nuevas funcionalidades a las aplicaciones, dando el soporte adecuado para su correcta operación, manifestando que el monto de la operación es la suma de 11,4 millones de pesos masiva y cuyo plazo de vigencia es por 6 meses, o sea, hasta el 31 de marzo del año que viene. El señor presidente pone la carta con Over IT SPA para el servicio de renovación de mantenimiento de software de la licencia Geocall WFM, nuestro sistema de la gestión de actividades de campo para los sistemas comerciales y gestión de reclamos de Camusi Gas Pampeana. El precio del servicio es 360.000 euros, dura aproximadamente un año. Y bueno, soporte usuarios 240 y servicios de base de datos 120.000. Eso es lo que quería aclarar para que sepan los proyectos que sigue esta empresa.
Bueno, los ingresos por servicio acumulan 23.709,3 millones de pesos, una caída del 26,2 interanual. Los subsidios forman parte del 4%, el año pasado eran 3,5%. Los costos de venta alcanzan 19.194,4 millones de pesos, reduciéndose un 24,5%. El margen de EBITDA acumula un 8,73, como recién vimos que el operativo era mucho menor. El del año pasado era el 13,05. La subdivisión de rubros. Ventas, se tiene que la venta de gas es el 93,4% de la facturación y cayeron un 26,9%. Por transporte y distribución un 22,6%, solo un 5,8%. Ventas de otros conceptos bajaron un 26,5% y la subdivisión de facturación por tipo de clientes 77% hacia los residenciales, 17% a los comerciales y el 6% restante de industrias. Los segmentos los tenemos acá. Acá lo que decía de venta de gas, que bajó como 8.000 palos. 300 bajó los transportes y otros conceptos bajó 60 millones aproximadamente. Bueno, el despacho total cayó un 2%, esto lo pueden ver en la reseña. El despacho en consumo residencial aumentó un 9,3%, que es lo único que aumentó. En cambio, los sectores comerciales y la pequeña industria por la pandemia disminuyó un 21%, el despacho a grandes usuarios incrementó un 63% por incremento de transporte y la exportación de GNL. Estaciones GNC cayó un 26%, se utilizó el 77,4% de la capacidad de transporte firme contratada. Bueno, gastos. Los gastos de naturaleza acumulan 4.888,2 millones y cayeron un 14,6%. Las remuneraciones y beneficios del personal cayeron un 9,4%. Viendo los gastos, se destaca la depreciación por planta de equipo con una baja del casi 40%. Esto se debe a la devaluación que hubo de activos de propiedad planta de equipo el año pasado, al fin del año pasado. Por eso la depreciación del año pasado ajustada por inflación es más. Eso es lo que puedo destacar en gastos. Bueno, resultados financieros acumuló un saldo positivo de 620,3 millones de pesos. El tercer trimestre acarreaba un negativo de 3.236,4 millones de pesos, principalmente por perjuicio de diferencia de cambio en el 2019. Esto es una brecha de 4.000 millones más o menos. El flujo de caja acumula un positivo de 232,1 millones. El año pasado era 9 veces más, principalmente por una variación negativa de cuentas a pagar, donde la variación es de 11.900 millones de pesos. Ahora la vamos a ver. De RECPAN acumula un positivo de 608,3 millones de pesos, una baja del 23,8%, porque el año pasado hubo más inflación. La deuda total asciende a los 23.755 millones de pesos, teniendo en cuenta el balance anterior. El aumento trimestral es 12,6 sin ajuste por inflación, así que en el trimestral no creo que haya un 12,6 de inflación, no hubo un 4 promedio, así que aumentó más la deuda en sí. El 19% es en moneda foránea. Que lleva es saber un poquito los cuadros para sacar en claro esta información. Bueno, esto es lo que dije de los resultados financieros, donde acá 620 contra 302, acá intereses, operaciones comerciales y financieras. Hubo un gasto así, sobre todo que era en diferencia de cambio también. Acá tenemos 3 millones y pico. Esto lo de interés está totalmente compensado, pero esto no. Los 3.449 millones de pesos. Por otro lado, el RECAM lo tenemos acá, 608,3 millones de pesos, y acá el ajuste se hizo a 876 millones de pesos. El flujo de cambios, como dije, la diferencia más grande que noté es esta variación de cuentas por pagar comerciales, donde hay una diferencia de 11.190 millones de pesos.
entre lo que suma acá en la cuenta final de 2.115 contra 232. Entonces el año pasado había más espalda para pagar la deuda. Vemos la deuda como está integrada. Acá lo devengan intereses, si devengan intereses unos 4.500 millones de pesos en moneda extranjera, unos 19.200 millones de pesos en moneda nacional. La mayoría no devenga intereses en moneda nacional, sí en moneda extranjera. Y la especie que poco, que son bonos, 12,6 millones de pesos. Por último, quiero destacar en qué invierte o en qué guarda el dinero Gamusi, que son los fondos de conversión, acciones, y esto no tiene costo, pero los fondos de conversión de comunes de inversión en pesos suman 1.108 millones de pesos. Es una forma de tener cash. El año pasado tenía títulos de la deuda, títulos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este año ya no lo tiene, así que cambió el enfoque de inversión en activos financieros. Vamos a las perspectivas. Las perspectivas mencionan bajo el número de contactos nacionales, como bajo el número de contactos nacionales, como por ejemplo una disminución del PBI a 12 o más aún, esperando la vacuna para crecer en el 2021. Ya si está la vacuna, el mundo se pretende que va a crecer 5,1, si no va a bajar 4,4. Este año ya baja 4,4 en los pronósticos. El alcance del final del brote de COVID es incierto, si bien se han realizado tareas a corto plazo. Se ha vuelto en agosto una decena de obras que estaban paradas. Y acá tenemos, gracias a la página, todas las obras que tiene Gamusi, que son 250 obras y la mayoría tienen fecha de inicio. Ya más allá del 2000 hay muchas, 4 del 8, 31 del 8, 29 del 8, algunas en septiembre, así que todas se reiniciaron. Y algunas se finalizaron, la minoría, ¿no? Incluso algunas finalizaron en septiembre, pero bueno, eran ajustes mínimos, supongo, me cochea. Bien. Se está monitoreando de cerca la situación. Esto cortan y pegan todas las empresas, y tomando todas las medidas necesarias para continuar prestando el servicio público objeto de su actividad, preservando a todos los que están envueltos en su operatoria. Culminamos con ratios: liquidez sube de 0,93 a 1,12, la solvencia se mantiene en 0,29, 0,28, el valor del libro es 19,72, la cotización es 20,7, la capitalización bursátil es 6.899 millones de pesos. La ganancia por acción que acumula es 4,15, el proyectado, que es multiplicar, como dije, la ganancia de ahora dividido la cantidad de acciones por 4, dividido 3, y eso eso es dividido la cotización, ¿no? 20,7. Es 3,74. Bien. Hasta luego, gracias.